agradeciéndole nuevamente que nos acompañe esta noche. ¿Qué le respondería usted a la presidenta? Buenas noches, Mávila. Gracias por la oportunidad de dar a conocer los aspectos positivos de lo que se viene realizando en el Poder Judicial bajo mi gestión. Y entre ellas es precisamente asumir una posición de liderazgo y de defensa de la independencia del Poder Judicial y también de las aclaraciones cuando esto corresponda, sea de quien venga, ¿Hoy corresponde hacer una aclaración? sea de quien, me parece que sí. A la señora presidenta le he escuchado por segunda vez hablar de destrabar y hace una invocación a la Contraloría, pero como ustedes pueden observar, no precisa sobre qué aspectos. Ella dice que son proyectos de inversión trabados. ¿A qué se puede referir en el Poder Judicial concretamente? Algunas controversias, entendería, en los procesos de licitaciones, pero fíjense que cuando son procesos de licitaciones, por lo general, las causas están yendo a arbitraje. En el Poder Judicial tenemos un mínimo de casos, por eso es que yo le pediría a la señora presidenta, con todo respeto, que si nos pudiera precisar, porque hoy precisamente conversé con la Contraloría para ver qué causas había y ellos... ¿Fue una conversación a raíz justamente de las declaraciones? Sí, porque es la segunda vez que escucho y en realidad fue con el ex Contralor y me alcanzó un informe en donde se señala la poca ejecución de gasto presupuestario. Entonces, los avances han sido mínimos en el año anterior, la ejecución de presupuesto pues va a un promedio de 30% de los totales que tienen que gastar para obras los gobiernos regionales y locales. No sé si se referirá a eso la señora presidenta, pero en la anterior oportunidad, como ahora, le vuelvo a decir que trabajar en mesas de concertación con todos los poderes del Estado, esa es una invocación que ya yo lo he hecho y además también precisarle que ella habla de una suerte de haber trabajado en la medida de allanamiento como... Hizo una declaración y una alusión directa a su situación, sí, a su investigación y al allanamiento en su casa, cuando se comparó su situación con la de Susana Villarán y dijo, hay una alcaldesa que ha reconocido, yo encabezo un gobierno de manos limpias, no hay corrupción, pero a mí me tumbaron la puerta y a ella no. Bueno, lo que quería precisarle es que los jueces no ordenaron esa forma de allanamiento, por un lado, y por otro lado, que si ella quiere tomar alguna decisión o alguna invocación, creo que se la debe dirigir al Congreso. Porque, por ejemplo, el caso de la señora que se ha mencionado, de Susana Villarán, tenía fecha de inicio. Quiero que lo sepa la ciudadanía. Justamente porque yo me he comprometido a que los casos mediáticos y emblemáticos puedan empezar un ritmo más célere y con una ley que es la 32-130 que da el Congreso hace unos meses, se permite la impugnación del auto de enjuiciamiento. Por lo que en este momento el proceso de la señora exalcaldesa se encuentra en apelación del auto de enjuiciamiento cuando ya podría haber estado tramitándose. Entonces esa es una situación... Ahora, un juez sí autorizó el allanamiento de la casa de la presidenta en su momento. Bueno, es que las medidas se tienen que adoptar de acuerdo a lo que la Fiscalía solicita, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues... Porque quisiera entender que usted no es que le esté pidiendo disculpas a la presidenta por esa autorización. Esa autorización, no, digamos, la meditó en su momento un juez. Lo que estamos señalando es que el Poder Judicial no ordenó que se ejecutara el allanamiento de la manera que todos hemos visto, ¿no? ¿Le pareció adecuada la manera en que se ejecutó el allanamiento? Bueno, ¿usted le daría la razón a ella cuando reclama por esta irrupción violenta en su casa y se compara con la situación de Susana Villarán? Bueno, en el caso concreto, pienso que como funcionarios del Estado, de alguna manera también tiene que haber una cierta proporcionalidad de la manera como se ejecuten las medidas, independientemente de cómo estas se tengan que ejecutar. ¿Y esa proporcionalidad, usted diría, no se respetó en el caso del allanamiento? ¿Cree que fue un exceso, digamos, irrumpir de esa manera en la casa de la presidenta? Mire, yo no puedo calificar el hecho, que también forma parte de unas investigaciones que se vienen llevando a cabo en la Fiscalía, y por lo tanto pienso que no me corresponde calificar.
calificar el hecho, ¿no? Correcto. Ahora, no es la primera vez que la presidenta se dirige, ¿no? En una anterior oportunidad, y lo citaba, decía que ella se había referido en el extranjero que nuestro sistema de justicia da vergüenza. Sí, mire. Y usted le ha respondido, sí. Pero vamos, hoy insiste nuevamente y menciona con un nombre, Poder Judicial. ¿Cómo explica usted que la presidenta, esto es un encono personal? Porque usted me decía antes de salir al aire que, sin embargo, tiene una relación aparentemente bastante cordial y llevadera con el presidente del Consejo de Ministros. Pero ¿cómo entender esta agresión por parte de la jefa de Estado? ¿Cómo lo asume usted? Pienso que ella debe estar mal asesorada, porque en un momento que requerimos que todos los poderes del Estado estemos unidos para hacer frente a problemas mayores, ella de repente se está ensimismando en asuntos que todos tenemos que responder si es que nos corresponde hacerlo cuando hay alguna investigación o los funcionarios públicos estamos siempre bajo la atenta mirada del ojo ciudadano. Entonces, ¿cree que la presidenta Boluarte no termina de entender eso? Que todos los funcionarios, incluso la presidenta, están sometidos a una investigación. Todos estamos sometidos a investigaciones, al ojo crítico, a saber responder también, rendir cuentas. Entonces creo que, bueno, si fuese yo la asesora, le diría, señora presidenta, por favor, una vez más, sentémonos a trabajar sobre los aspectos que interesan a la ciudadanía de tal forma que podamos hacer un frente común, por ejemplo, a la inseguridad ciudadana. He estado presente en el Consejo Regional de Estado en Trujillo, precisamente con el Premier, con altos mandos policiales, militares, en un frente común. Saber distinguir lo que significan procesos, investigaciones a las cuales todos estamos así, abiertamente expuestos, por decirlo de una forma, y tenemos que saber conllevar, ¿no? Conllevar esa situación y luego pues pasar a sentarnos en las mesas de trabajo, claro, para poder atender lo que, como he manifestado, son problemas comunes y particularmente del Poder Judicial. Le digo también a los señores congresistas, si nosotros tenemos leyes que de 3.000 causas a octubre se dicta la ley que ya he mencionado y ahora tenemos más de 14.000 causas en la Sala Penal Permanente, entonces algo no está bien. Tienen que escucharnos, tienen que escuchar la voz de los jueces que aplicamos las normas. Eso impide que nosotros podamos dar a conocer todo el trabajo que venimos realizando en los sistemas de extinción de dominio, en el Sistema Nacional solamente para terminar, sí, de violencia hacia las mujeres, la Corte Penal Nacional, un trabajo de acceso a la justicia que en el exterior es reconocido, el Poder Judicial del Perú es reconocido como un poder a la vanguardia de la implementación de políticas, medidas, acciones a favor de poblaciones vulnerables. Bueno, para la presidenta no. Bueno, pero está claro que no, porque acá nosotros, si quisiera terminar la idea, porque esto es bien importante, a nivel internacional, nosotros somos un país de vanguardia y que tenemos proyectos y políticas únicas en la judicatura. No hay jueces que desplacen su servicio hacia lugares alejados de las sedes de las cortes por razones geográficas, de pobreza, etcétera, que es lo que llamamos justicia itinerante. Y en este caso, por ejemplo, sí el Congreso dictó una ley de justicia itinerante por la importancia, por la seriedad y también por todo este respaldo que tenemos a nivel internacional. De tal manera que hay muchas políticas que podríamos trabajar y no solamente centrarnos en lo que la presidenta opina de nosotros, porque de repente que no conoce lo que hacemos. Eso es interesante, lo que usted acaba de decir, que la presidenta parece no conocer lo que se hace en el Poder Judicial. Y usted hacía mención a una reunión que en efecto se sostuvo luego del lamentable ataque contra la sede principal del Ministerio Público. Usted participó, estuvo el señor Adriansen también, y se tomaron una serie de acuerdos, ¿no? La ciudadanía siente que la inseguridad está desbordada. Y en el medio vemos que las instituciones se pelean, que la presidenta ataca a la Fiscalía o al Poder Judicial en este caso, que la Fiscalía abre carpetas. Hay quienes dicen que también por ahí podría haber, no sé, una politización de la Administración de Justicia. ¿Usted diría que la delincuencia o que la inseguridad hoy por hoy en el Perú, en base a su experiencia,
está desbordada? ¿Es una situación crítica, históricamente crítica? Es una historia que me parece que es algo muy crítico y que es el momento en que repotenciemos el sistema penal, no con normas que más bien lo debilitan, que reforcemos el sistema de unidades de flagrancia, que repensemos en todas las normas que se han dado y que más bien están, como digo, no en la línea de reforzar, repotenciar el sistema de investigación de justicia, especialmente en el ámbito penal, que es el que va finalmente a servir para coadyuvar a la lucha contra esta lacra social y la lucha contra la impunidad. Hay una serie de leyes, ya la Fiscalía ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra algunas de estas normas. El Poder Judicial tiene una comisión analizando una serie de proyectos que tienen que ver con la lucha contra el crimen organizado, en fin, que ya se han comentado mucho. ¿Van a tener un estudio y van a presentar ustedes, van a seguir los pasos del Ministerio Público presentando demandas de inconstitucional para dejar sin efecto esas normas? Bueno, estamos haciendo un trabajo muy serio, muy crítico de las normas para ver hasta qué punto bueno, de hecho hay varias que hemos considerado que ya son inconstitucionales. Por ejemplo. Por ejemplo, la ley que establece la criminalización de las decisiones de los jueces, por citar un ejemplo. Luego, las leyes que prácticamente están desapareciendo la institución de la casación, porque la casación es un instrumento, es un mecanismo procesal de excepción, prácticamente lo han convertido en la regla general. La casación es de oficio. Este es el caso precisamente que les comentaba, que de 3.000 ha pasado a 14.000. Luego critican la provisionalidad, pero 5 personas, ¿cómo pueden resolver 14.000 causas? Y entonces es una realidad. ¿Por qué no se termina de resolver el tema de la provisionalidad? Porque en efecto es un problema que se arrastra desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué no hay más jueces titulares? Sí, bueno, en primer lugar tengo que aclarar que la provisionalidad es más bien un mecanismo para tratar de atender la carga procesal, dado la litigiosidad y dado a la alta carga procesal. Y algo muy importante, el juez provisional o la jueza provisional es un juez o una jueza titular de la instancia inferior. Lo que se hace es promover. Los temas que hemos tenido en algunos casos aislados, por lo general, han sido jueces supernumerarios de las primeras instancias donde no hay ya la posibilidad de cubrir las plazas. Y tenemos que crear órganos jurisdiccionales transitorios, provisionales, precisamente para poder atender la carga. Y muchos de estos órganos son de descarga. Sí, y por lo tanto Y ese es un tema que también pasa por el presupuesto. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene que dar mayor presupuesto para que nosotros podamos sincerar la carga. ¿Cuál es el déficit presupuestal del Poder Judicial? Bueno, nunca llegamos a unas sumas importantes, pero siempre resulta faltante y por eso es que también ahora que se ha cambiado el Ministerio de Economía y Finanzas, pienso que nos van a escuchar para poder atender a la necesidad. Solamente somos 20 jueces supremos titulares por ley orgánica y tenemos casi el doble más, 30 y tantos, 38, para hacer una Corte Suprema por lo menos adecuada a las respuestas que la población... No quiero que me gane el tiempo. Hay dos temas sobre los que quería preguntarle particularmente. La detención preliminar, que hoy es una ley que está en el limbo, ¿no? Porque el Congreso ha recibido las observaciones del Ejecutivo, pero todavía no hay finalmente un texto que haya sido promulgado. Hay muchos juristas que dicen que en efecto es una ley que merece ser corregida, trabajada, evolucionada, pero que tampoco podemos estar sin la norma. ¿Usted diría que hoy por hoy es un obstáculo para la lucha contra la inseguridad? Y lo otro, una palabra sobre esta propuesta para que haya jueces sin rostro que puedan atender casos de crimen organizado. Empiezo por la segunda pregunta. Ya la experiencia la tuvimos con los juzgamientos para casos de delitos de terrorismo. Fracasó. Se consideró que la garantía de la Administración de Justicia es que el ciudadano, el procesado, quien fuera, necesita saber quién es el juez que está juzgando. O sea, está en contra. Estoy en contra. Si el Congreso promoviera una norma así. Sería inconstitucional porque hay una garantía del juez natural que tiene que la garantía es para las personas, de la independencia, la imparcialidad. Yo, ¿cómo sé quién está atrás de una luna que podría separar o alguien que esté con una careta? Entonces, simplemente esto ya fue considerado
no respetuoso de los estándares mínimos de la protección de los derechos fundamentales también. De tal manera que esa es también una respuesta populista. Y fíjense populista. Que lo digo, sí, y lo digo yo que soy jueza y que definitivamente sabemos que podemos estar en riesgo, pero eso es también lo que asumimos cuando abrazamos la carrera judicial. ¿Y la detención preliminar? Y la detención preliminar definitivamente, lo he dicho ya en varias oportunidades, tiene que ser restituida. Tiene que ser restituida la detención preliminar. También se tiene que analizar la investigación que solamente va a cargo de los fiscales. Y volviendo al tema de la detención preliminar, lo que escuchaba es que prácticamente se derogó porque no se podía concebir que hubiera una detención cuando no había pruebas, pero la detención preliminar precisamente es para conseguir, ¿usted diría se basan indicios para poder hacer, ¿no?, la construcción de lo que va la Fiscalía a utilizar. Por eso se llama preliminar y no preventiva. Pero sí. Ahora, las correcciones o las observaciones que ha presentado el gobierno, ¿usted cree que son prudentes o restituiría la figura a como estaba ya la ley de detención preliminar? Bueno, me parece que, no sé si fue el ministro de Justicia, no recuerdo bien ahorita, cuando plantea las observaciones, las ha hecho de manera muy genérica y sabemos que está ya nuevamente en el Congreso y en todos los foros estamos pidiendo que por favor la restituyan como mecanismo de lucha contra la delincuencia. Hay... A ver, desde empresarios hasta ciudadanos que dicen las organizaciones criminales lamentablemente tienen brazos políticos en el Congreso y es por eso que se producen normas que en realidad, en lugar de apoyar la lucha contra el crimen organizado, ponen obstáculos. ¿Usted coincidiría con esa reflexión y ese análisis? No podría hacer esa aseveración. Lo que sí requerimos es que el Congreso, nuevamente señalo, nos escuche, que el Congreso tenga cada vez que dicte una ley, la opinión previa de los jueces y las juezas que conocemos la realidad judicial, que no necesariamente la conocen los congresistas, no todos son abogados. En cambio, los magistrados, todos tenemos maestrías, doctorados, desde el trabajador hasta el juez de la Corte Suprema. Y no quiero con esto que parezca un acto de soberbia, pero lo que sí es cierto es que se necesita mucha preparación, mucha experiencia al momento de dictar una norma que tenga que ver con los procesos penales. Una última pregunta, pero una pregunta rápida, pero una respuesta rápida. ¿Terrorismo urbano ayudaría a solucionar lo que está pasando en el país? El Premier sostiene que hay una necesidad, particularmente hay un delito de terrorismo que desde nuestro punto de vista podría calzar también perfectamente para los atentados que se vienen produciendo en nuestra ¿No habría que crear otra ley porque la ley actual podría... Desde mi punto de vista podría aplicarse, pero en ese sentido, para un análisis más concienzudo, pues estamos también para debatirlo, ¿no? Muy bien. Doctora Janet Tello, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los éxitos en la gestión, necesitamos lo que usted ha dicho, que es decir, que todos aquellos que participan en el diseño de una estrategia para devolverle a la ciudadanía la seguridad, trabajen en una misma mesa y no se estén lanzando piedras de un lado al otro. Sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias y espero poder regresar para contar aspectos positivos de la gestión que venimos realizando. Sin duda, está el compromiso de parte del programa de tenerla nuevamente para ello. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Vamos a ir a una pausa muy cortita, pero vamos a regresar con la congresista Patricia.